Es inminente el anuncio de nuevas restricciones para frenar la segunda ola de contagios de COVID-19. Este miércoles, Argentina registró otra marca alarmante de casos y fallecidos. 25.157 contagios y 368 muertes. Estos son los números que asustan. El sistema sanitario al borde del colapso. Y la preocupación también circula por el ambiente educativo. El epicentro de la pandemia es el AMBA. A la espera de más vacunas y de consensos políticos. Hoy, la pandemia golpea fuerte a la Argentina. Y así comenzamos Televisión Pública Noticias, es cierto, a la espera de anuncios sobre nuevas restricciones. Feli, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ariel? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Así es, una jornada especial por esto, porque estamos en alerta, porque las noticias no son buenas, los números no son buenos, más de 25.000 contagios en esta jornada y también empieza a crecer el número de muertos, 368 es un número más que alarmante y por eso, Ariel, están otra vez reunidos y es inminente ese anuncio que estamos esperando desde hace días, ¿no? Como tantas veces durante el 2020, ese portón en calle Villate, allí en la Quinta de Olivos, en la calle que cruza la avenida Maipú, en la residencia presidencial, desde allí, ya sea en el formato de conferencia de prensa o bien en un anuncio grabado, saldrían hoy mismo anuncios, con lo cual hay que decir que se adelanta el gobierno nacional para una batería, para una serie de medidas que se iban a tomar luego de saber si las medidas anunciadas el viernes tenían éxito o no. Lo que pasa que para saber si esas medidas tenían éxito o no, había que esperar varios días más. Y los números son acuciantes, digamos, ¿no? Había que tomar, o hay que tomar alguna definición. ¿Qué preocupa? Que todos coinciden en el diagnóstico, pero no todos en las medidas que hay que tomar, ¿no? Habrá que preguntarnos si las medidas se están cumpliendo, entre otras medidas, entre otras preguntas que tenemos. Las empieza a responder Gastón Zulay desde la Quinta de Olivos. ¿Te parece? Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Felicitas, Ariel, para todos. Muy buenas noches. Así es. Está reunido el presidente de la Nación aquí en la residencia de Olivos. En realidad, en otra sala está la ministra de Salud, Carla Bisotti, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, definiendo las nuevas medidas que serían de un cierre en la circulación de comercios, bares y restaurantes desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Y también se suspenderían las actividades sociales, deportivas, recreativas y culturales por el término de 15 días. El anuncio lo haría el presidente de la Nación después de las 20. Sería grabado y están terminando de definir en permanente contacto con la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra. Trascendió cuando comenzó la reunión que sería una decisión administrativa del jefe de gabinete Santiago Cafiero, no un DNU, pero bueno, sí, la modalidad la terminarán de definir en esta reunión. Para el caso es similar, ¿no? Básicamente esos son detalles. Entonces vos hablás de todo tipo de comercios con el horario de las 20. ¿Y para qué zona? ¿Para todo el país? ¿Para las zonas de riesgo epidemiológico? ¿Cómo se dividirá? De acuerdo a lo que sepas, ¿no? Está claro que lo que estamos esperando es el anuncio oficial. En principio sería para las zonas epidemiológicamente más complicadas. Son 87 ciudades que están en fase roja, que incluyen a la ciudad de Buenos Aires, 44 municipios del conurbano bonaerense y las capitales de las provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan y además la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. En principio, la resolución abarcaría estas ciudades y estos distritos, y se está hablando también acá de medidas sociales porque se van a ver afectados tanto los comercios, los restaurantes y los bares y también los espectáculos.
se habla de la posibilidad de implementar un IFE o un repro especialmente definido para estas actividades, para no afectarlas más de los que ya han estado en el marco de la pandemia. Gastón, ¿desde qué hora están reunidos? Están reunidos desde las 5:30 de la tarde. El presidente tomó la decisión después del mediodía, al ver que los contagios crecen, la cifra de muertos ha sido muy elevada, 368, fundamentalmente porque no se cumple tal como se definió el último DNU, porque se había facultado a los gobernadores, a los intendentes, para controlar e incluso aplicar medidas más restrictivas y no lo han hecho. De parte de voceros oficiales directamente dicen que el presidente está ofuscado con algunos gobernadores y con intendentes y por eso decidió tomar esta medida y que la va a anunciar él mismo esta noche. Aquí nadie puede hacerse el distraído. Recordemos lo que ocurrió el año pasado. La pandemia empezó a pegar, claro, primero en AMBA, primero en la capital, pero luego se trasladó con mucha fuerza hacia el resto de las provincias. Digamos, Argentina está conectada más en este momento de pandemia que el año anterior, que recordemos habían interrumpido hasta los servicios de transporte, ¿no? Entonces, con más razón, me parece, aquí las responsabilidades deberían estar repartidas. Digo, si se trata de costos políticos, debería estar repartido ese costo. Así es, totalmente, y recordemos lo que decíamos ayer y venimos adelantando desde el martes en Televisión Pública Noticias, el consejo de los expertos de cerrar todo por 15 días, el gobierno lo ha evaluado, está en permanente evaluación, pero justamente se reservaría esto como última medida, porque ahí sí se frenaría toda la actividad. Se va a tratar también en esta resolución. ¿Eso está descartado para ahora, Gastón? A las industrias. El cierre total, sí, hoy no. Sí. Hoy no. Es decir, sería una... En principio se suspenderían las actividades sociales, deportivas, culturales y recreativas por el término de 15 días. Habría que ver, cuando uno dice deportivas, qué abarca en cuanto a la actividad profesional. Por ejemplo, hablamos del fútbol, del básquet. Habrá que ver si eso está contemplado. No tenemos el detalle, lo vamos a conocer después de las 20 con la palabra aquí esperada en Olivos del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bien, Gastón, gracias. Por supuesto que tendrá prioridad esa información para nosotros. Recordemos que el presidente Alberto Fernández está saliendo de un cuadro justamente de coronavirus. Mañana tendrá el alta. Mañana el alta, claro. Hoy él habló de un cuadro asintomático, ya sin grandes problemas. En realidad está nunca vacunado. Había tenido grandes problemas, es cierto, pero recién el alta estaba previsto para mañana. Bien. Seguimos. Estamos en un momento crítico no solo desde lo sanitario, estamos en un momento crítico desde lo social, desde lo emocional. La situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud está en tensión, la situación no es la misma que el año pasado. Necesitamos pedirle a la sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria, que hagamos lo mínimo indispensable, solo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela. Necesitamos también que todo el arco político esté a la altura de las circunstancias, no es momento de generar más tensión. Será un día de ministros hoy en Televisión Pública Noticias. Totalmente, vamos a tenerlo al ministro Culfas en un rato y tenemos muchos temas para preguntarle y por supuesto que ante la inminente toma de decisiones en cuanto a restricciones le vamos a preguntar qué pasa con el sector productivo. Fue parte de esa reunión de varios funcionarios de gabinete de ayer donde evidentemente ya empezó a armarse la idea de adelantar para hoy esos anuncios de los cuales ya estamos esperando con nuestro móvil en la Quinta de Olivos. En segundos Nicolás Fiorentino nos empieza a analizar estas restricciones. Nos empieza a detallar la noticia, a contar cómo se llega a eso, a qué alcance puede llegar a tener. Atentos, nos va a explicar cómo llegó nuestro país a hoy contar 368 muertos. Una locura los números. Y había expectativa esta mañana porque justamente había convocado a su conferencia habitual, digamos, semanal, la ministra de Salud, Carla Bisotti. Parte de lo que dijo. Estamos en un momento crítico, no solo desde lo sanitario, estamos en un momento crítico desde lo social, desde lo emocional.
la situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud también lo estamos comunicando en forma permanente. Nuestro sistema de salud está en tensión. La situación no es la misma que el año pasado. No estamos en la misma situación que 2020 por muchísimas razones. En este momento, el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión, sobre todo en las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado, y con un porcentaje importante de ocupación de camas no COVID, porque nuestro sistema de salud se encontraba dando respuesta a demanda retenida, a otras patologías que debían atenderse. Así que esa es una diferencia importante, y también en relación a lo que significa la posibilidad de expansión. Habían disminuido durante la disminución de casos la oferta de camas de terapia intensiva con respirador y con recurso humano, y en este momento se está trabajando muy fuerte en el AMBA, en el sector público, en la seguridad social, en el sector privado, para ampliar esa demanda, volver a expandir la posibilidad de tener camas de terapia intensiva, y también trabajando fuertemente para poder generar ámbitos de internación o aislamiento de pacientes leves en ámbitos no hospitalarios. Parte de lo que decía Bisotti. Sí, con frases fuertes, como siempre, ¿no? El sistema de salud está en tensión, no habla de colapso, pero sí habla de esos términos que vienen antes del colapso. Así es. Bueno, y aquí tenemos que prestar mucha atención. No es lo mismo que 2020, por eso, por lo que está pasando con el sistema de salud, que hoy atiende también a otras patologías, justamente porque estamos en plena actividad y porque además la característica de esta segunda ola son diferentes. Los especialistas dicen, hablemos de una nueva pandemia en realidad, y ojo porque afecta a una franja etaria mucho más joven. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cuántas cosas para hablar? ¿Por dónde arrancamos? Yo recién adelantaba que vos tenés un dato, porque la verdad nunca hemos bajado de las 3 cifras de fallecimientos, ¿no? Ni siquiera cuando los casos eran mucho más bajos. Cuando había una meseta, digamos, exactamente, significativamente más baja de aquel pico. Siempre tuvimos en general tuvimos más de un centenar, pero hoy el número 368 hace ruido, y vos nos dabas recién una explicación que está bueno compartir al aire. Sí, son 2 datos para entender estos números. El primero que hay que entender es que nosotros veníamos con una relación de más o menos entre 150 y 200 muertes cuando los casos eran entre 8.000 y 10.000 por día de contagios. Bueno, hay que hacer, acá necesitaríamos un cuadro del Doc Perrone, pero digo, vos tenés la curva de contagios que va así, y en un momento cuando va el pico grande, claro, que salta de 8.000, 10.000, 12.000 a 20, 22.000, 25.000, bueno, la curva de muertes va lamentablemente a ir a acompañar esa otra, pero con un delay de un par de días. Por eso nosotros vimos cómo llegamos a 24.000, 25.000 casos desde la semana pasada, y ahora empieza este número. Pero también hay que decir que los números en materia epidemiológica nunca jamás se analizan por día. Por semana, en general. Exactamente. La idea es, y hasta por quincena, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque estas 368 muertes no quiere decir que de ayer a hoy murieron 368 personas de coronavirus. Quizás sí, pero no la vamos a saber hasta dentro de un tiempo. Estas muertes son muertes reportadas hoy, sucedidas hace algunos días. Por eso es que se contempla siempre el periodo, el lapso de una semana para comparar semana transcurrida con semana anterior. Aún así está claro que en algún momento llega a impactar, porque es una enfermedad que requiere un par de semanas de terapia intensiva y lamentablemente muchos pacientes mueren. Ese tiempo, primero, para que suba la curva de contagiados, le da el tiempo justamente a que impacte en la curva de fallecidos. Ahora, ¿qué pasa con el tablero político, Nicolás? Dicen que el presidente está ofuscado, que fue el término que utilizó Gastón, pero que está viendo que los gobernadores, por ejemplo, hacen retranca para tomar algún tipo de restricción. Lo mismo pasa en Cava. El diagnóstico que hacen todos es idéntico, todos reconocen la gravedad del asunto. Ahora ninguno quiere tomar medidas. La información que escuchábamos recién de Olivos es muy precisa. Yo sumaría una cosa más. Esta idea de suspensiones de actividades sociales, restricciones en materia de comercios gastronómicos desde las 20 hasta las 6 de la mañana está muy confirmada, es lo que se va a anunciar en un ratito. Ahora, lo que están terminando de estudiar a esta hora es si ese acortamiento del funcionamiento social, digamos, social, económico, también es acompañado con un recorte en las restricciones de circulación. ¿Esto qué significa? Nosotros hoy tenemos actividades habilitadas hasta las 23
y cierre de circulación desde las 24. Bueno, si el horario de las 23 de cierre de actividad se va a cortar hasta las 20, bueno, lo que están estudiando, si no hay también que acortar el horario de cierre de circulación. Puede ser hasta las 10, puede ser... Esto está en estudio, tal vez no se anuncie hoy, pero lógicamente es una de las cartas que tiene el gobierno entre manos. Y esto que decían es literal. En la reunión que hubo de gabinete en el día de ayer, Sí. Todos coincidieron en que había mucha bronca porque los gobernadores y gobernadores... porque no se cumplen las medidas. ¿Es así? Exacto, sí. Es una falta de respeto. La verdad, es una falta de consideración. Una medida no termina al momento de ser anunciada, comienza al Exacto. momento de ser anunciada. Luego, una vez que se cumple, la medida Sí. completa el círculo, ¿no? No, pero a ver, la línea, Ari, es que en el decreto se trazan parámetros mínimos. Y ¿qué es lo que decían en Casa Rosada? Es que ningún gobernador, incluso los gobernadores que tenían su distrito en situaciones críticas, desde Axel Kicillof, del mismo sello político, a Horacio Rodríguez Larreta, el otro sello político, ninguno había usado la herramienta que le daba el decreto en sumar restricciones porque consideran que nadie quiere pagar el costo político de dar medidas antipáticas. Hay uno peor, ¿eh? Sí. ¿Qué? Hay un costo político peor que es directamente Obvio. informar que la provincia, el municipio o lo que sea no tiene una cama disponible. Es un costo sanitario, un costo que pagamos todos, y demasiado alto quizás. Que Carla Bisotti también le habló a los gobernadores. Vamos a Exacto. compartir ese pasaje de la conferencia Dale. de hoy. La evolución, el impacto positivo, la eficacia de estas medidas dependen de diferentes ejes. Por supuesto, que dependen de las medidas del gobierno, pero dependen también de la implementación y la fiscalización en las jurisdicciones, depende de claramente los controles que se hacen en las jurisdicciones y de vuelta en el DNU, este marco legal, le da la potestad a las gobernadores y gobernadoras de ampliar y de ajustar esas medidas en función de la situación epidemiológica y de la realidad de cada jurisdicción. Desde ese punto necesitamos pedirle a la sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria, que hagamos lo mínimo indispensable, que posterguemos toda actividad que no sea prioritaria, solo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela. En ese contexto también es muy importante hacer un llamado a los comunicadores sociales, a los medios de comunicación. Primero, poner en valor que los medios audiovisuales empezaron a utilizar barbijo, eso es muy importante. Necesitamos que ejerzan su rol con la máxima responsabilidad, necesitamos que busquen fuentes confiables, necesitamos en este momento que es realmente crítico, que es un momento de incertidumbre, minimizar cualquier posibilidad de tener alguna noticia que no sea verdadera, generar incertidumbre. Por ahí, si se mezclan dos vacunas, eso puede hacer que una persona decida no vacunarse y estamos hablando de la salud de la gente, estamos hablando de la salud, necesitamos convocarlos y convocarlas a poder trabajar en ese sentido, a no sumar más angustia, más preocupaciones a las existentes, por supuesto, a informar, pero con esa mirada y en este contexto. Necesitamos también que todo el arco político esté a la altura de las circunstancias. No es momento de generar más tensión, no es momento de generar más tensión. Tenemos de vuelta que llamar también a las autoridades de las provincias y de los municipios a que se empoderen de su rol de implementación de las medidas, de fiscalización y de ampliar las medidas, porque tienen la potestad en el DNU, cuentan con este Ministerio de Salud, cuentan con este Gobierno Nacional para acompañar en cada una de las medidas. Es muy elocuente mientras vemos las imágenes de la Quinta de Olivos, que estamos esperando los anuncios, estamos allí en vivo, tiene prioridad el móvil que está en el lugar, el tránsito de gente que hay, ¿no? Todo el tiempo, digo, automóviles, bicicletas, gente corriendo. 3 mensajes nos deja ahí Carla Bisotti. Uno, a la sociedad, restringir todo lo que no sea trabajo y escuelas, que es la obsesión del gobierno, sostener trabajos y escuelas. El otro mensaje a los medios de comunicación, ya lo hablamos esta semana, responsabilidad en la información, no desinformar con respecto a la vacunación, no desalentar de ninguna manera la vacunación. Y el tercer mensaje, el que hablábamos antes, chicos, que tiene que ver con los gobernadores y las gobernadoras, háganse cargo, tomen medidas si tienen que tomar, tienen las herramientas para hacerlo. Te dejo un último dato. Hace un ratito terminó una reunión del gobernador Axel Kicillof con intendentes. Bueno, lo que recogió el gobernador de esa reunión es: hay que parar.
hay que parar. Si es necesario... Los intendentes le manifestaron Los intendentes. así. En un ratito vamos a tener a Jorge Macri, intendente de Vicente López, uno de los intendentes de los municipios fuertes de la provincia de Buenos Aires. Así que será un tema. Es decir, el gobernador escuchó por parte de los intendentes la necesidad del cierre. Evidentemente también le llegan a ellos las informaciones de cómo están los centros de salud. Yo te agrego una reflexión más después de escuchar a Carla Bisotti. Se debe hacer muy difícil verdaderamente para todo el personal de salud del país. Estoy hablando, no sé, desde los enfermeros y camilleros, pasando por tantos médicos, intensivistas, yendo a quienes trabajan en el ministerio. Porque en este momento tienen que luchar contra la falta de vacunas, contra la falta de información, contra la falta de cabales, digamos, de los exfuncionarios que quieren ser, y con la falta de responsabilidad de los funcionarios que hoy están y que no asumen el peso de tomar esas medidas. Y de un gran sector de la ciudadanía. Sí, también. No tienen compañía cercana, ¿no? Se dan vuelta, no saben de dónde puede venir la ayuda. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Fernán Quirós, porque reiteran en la Ciudad de Buenos Aires, también comparten el diagnóstico, pero reiteran que por el momento no consideran necesario tomar otras medidas. Todos los países que tienen circulación viral o en cualquier lugar donde haya circulación viral, naturalmente hay un riesgo que algún cambio genético del virus genere una nueva variante. Eso es así en todos los países del mundo y la Argentina no es la excepción, porque toda la Argentina tiene una circulación viral muy intensa. Así que podría ocurrir en cualquier lugar de la Argentina, así como ha ocurrido en otros lugares. Lo que tenemos que hacer muy importante y estamos haciendo en la ciudad, rastrear y testear y aislar, que es un mecanismo muy importante para evitar la contagiosidad y por lo tanto la posibilidad de nuevas variantes. Y también, por supuesto, intensificar la campaña de vacunación. Vacuna que nos entregan, vacuna que aplicamos en los siguientes 7 días, porque son dos mecanismos muy importantes para evitar que eso en la ciudad o en la Argentina pudiera ocurrir, ¿no? Buena parte de lo que vos estás describiendo es transporte público que no es de jurisdicción de la ciudad, pero todos tenemos algún transporte público jurisdiccional. Nosotros tenemos los subtes, algunas líneas de colectivo y estamos intensificando permanentemente y estimulando los controles para que solo las personas que tienen permiso para tomar el transporte público lo tomen, pero sobre todo también que se cumplan los protocolos. Y aquí es muy importante que todos, Gobierno Nacional, Gobierno de la provincia y Gobierno de la ciudad, trabajemos colaborativamente para evitar al máximo los aglomerados en el transporte público, porque es bien sabido en el mundo que es un sitio de contagio. Nuestra mirada es que, dado que hemos tomado un conjunto de medidas que son significativas, evaluar primero el impacto de estas medidas y en base a ese resultado proponer si hace falta tomar diferentes otras medidas que acompañen este momento.